Amables televidentes, bienvenidos a este su programa Diputados y Senadores. Hoy con un tema muy especial, la paz. Los tiempos de la violencia se lo llevaron los guerrilleros. Con tiro fijo cruzó senderos, llegando al Pato y al Guayabero. Al respecto, el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, se refirió a este tema y llamó la atención de las regiones en la posesión de la Comisión Nacional de Paz. Hay que llevar el trabajo a las regiones. Me han pedido que le solicite a los gobernadores y alcaldes la conformación de los consejos departamentales y municipales de paz, cosa que haré en los próximos días, y hablamos sobre una serie de actividades que tenemos que comenzar a coordinar y a articular para hacer el trabajo más efectivo y más eficiente. En el Consejo Nacional de Paz hay 98 organizaciones representadas, 62 de la sociedad civil y 36 del gobierno. Fueron elegidos, no señalados subjetivamente, sino fueron elegidos en una elección que se realizó el 9 de octubre del año pasado. Ellos son, yo diría, el verdadero ejército para la paz, y no solo para el referendo. El gobierno ahí tiene a la sociedad civil representada para unirnos todos en este propósito que es el más importante que puede tener cualquier sociedad en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento de la historia, y es la construcción de la paz. Doctor Luis Hernando Quevedo Jara, presidente de la Confederación Nacional de Asambleas y Diputados, bienvenido a este su programa Diputados y Senadores. Rafa, muy amable, y a los televidentes y al Congreso de la República, al Senado, muchas gracias por este programa. Hoy vamos a compartir con ustedes lo que hace el Consejo Nacional de Paz, cuáles son las organizaciones, por qué usted como televidente debe participar desde su región del Consejo Departamental o Consejo Municipal de Paz. Rafael y televidentes, la paz la hacemos todos. Gracias por esos augurios de buena paz para Colombia. Otro invitado muy especial que pertenece también al Comité Nacional de Paz y a este Consejo Nacional es el doctor Jaime Gutiérrez Ospina, de la Acción y Organización Social de Acción Comunal de Colombia. Bienvenido, doctor Ospina. Muchas gracias al programa de diputados y concejales del Senado de la República. La verdad es que la Acción Comunal de Colombia se siente muy satisfecha por la situación de participar en el Consejo Nacional de Paz. Junto con el señor Naime Emiro Martínez Pérez, presidente de la Confederación, participamos en este consejo. Y después allí, en medio de toda la sociedad civil y organizaciones sociales, fuimos elegidos en el Comité Nacional de Paz y estamos trabajando en la paz. Además, de una vez les digo a los televidentes, estamos comprometidos para la refrendación de los acuerdos por el sí, y a eso le jugamos en la Acción Comunal. Bienvenido. También le damos la bienvenida al doctor Jorge Rondón Sáenz. Jorge Rondón Sáenz, me disculpa, ¿no? Sí, señor. De las organizaciones campesinas nacionales y de la Unidad Nacional Agropecuaria. Bienvenido, doctor, a este su programa. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto, en representación de las organizaciones campesinas nacionales y de la Unidad Nacional Agropecuaria, compartir en este espacio para hablar del tema de la paz, lo que nos interesa en estos momentos y creemos que es lo que realmente Colombia necesita. Llegó la hora realmente de que entre todos hagamos esa tarea de construir la paz para el futuro de nuestros hijos. Pero entrando en materia, sí quiero preguntarle, contémosles un poquito a los televidentes qué es el Comité Nacional de Paz, cómo se conforma y cómo hace acceso a esa Comisión Nacional de Paz. Bueno, el Consejo Nacional de Paz está integrado por 98 miembros, de los cuales 74 hacen parte de la sociedad civil y 24 de las instituciones del Estado. Dentro de él están instituidos el Comité Nacional de Paz, de los cuales están acá 2 miembros colegiados en su presidencia,
y está también en su interior conformado 3 organizaciones, 3 comités técnicos, básicamente que desarrollan la labor posteriormente en la implementación de los acuerdos. La primera es Pedagogía y Educación para la Paz, la segunda que es Paz Territorial y Implementación de los acuerdos, y la tercera que es Verificación y Garantías de no repetición de los acuerdos. Allí en este comité y en este Consejo Nacional de Paz hace presencia gremios como estudiantes, unidades campesinas, amas de casa. ¿Cómo se hace? Porque los televidentes se preguntan, bueno, ¿cómo hago para acceder? ¿A qué gremio puedo pertenecer? Los sectores de la sociedad civil son 33 sectores, de los cuales están integrados por los diferentes actores de la sociedad civil, estudiantes, trabajadores, mujeres, representantes de las víctimas, representantes de la mujer, LGTBI, todos los sectores de la sociedad civil que están organizados del orden nacional, estamos allí participando. Las organizaciones campesinas nacionales, los pequeños y medianos productores agropecuarios, está la microempresa, los indígenas, los afros, toda la sociedad civil representada, organizada, hace parte de este Consejo Nacional de Paz. Doctor Quevedo, con la presencia de todos estos gremios, ¿ustedes tienen reuniones con quiénes? ¿Cómo es el trabajo que se desarrolla al interior de la Comisión Nacional y del comité donde usted es presidente colegiado? Sí, Rafael. La dinámica del Consejo Nacional de Paz es muy importante. Es tan importante precisamente porque la componen diversas personalidades, sectores políticos distintos, tanto que allí en el seno la intención del 98, cuando la ley 434 creó el Consejo Nacional de Paz, fue que hubiera esa interrelación entre Estado, ministros, como están allí, están el ministro del Interior, el ministro de Agricultura, el ministro de Defensa, el ministro de Justicia, de Hacienda, el director de Planeación. Y la intención era que la sociedad civil pudiera interrelacionarse allí en este consejo, en esas reuniones, con el alto gobierno, poder presentar propuestas. Entonces, por eso los gremios de la sociedad civil más el Estado, hay 3 senadores. Allí están Roy Barreras, está Ángela Robledo y está el senador Cepeda. Hay 3 representantes y hay 10 diputados, perdón, 5 diputados, 5 concejales. Están también un delegado del procurador y un delegado del defensor del pueblo y está los delegados de los personeros. Entonces, allí hay reuniones muy importantes donde el presidente preside las reuniones del Consejo General o las preside un ministro. Luego se reúnen las comisiones, como ya lo ha dicho Jorge, que tienen temas específicos. Y allí quienes se han inscrito han designado unos coordinadores y ellos tratan temas específicos. ¿Para qué, Rafael? Precisamente como la importancia del Consejo tiene y es la de presentar al presidente propuestas. Allí entonces ellos estudian qué le van a presentar al presidente y al país las propuestas. Estamos cerca precisamente a hacer 2 cosas muy importantes. Una, que es iniciar con la pedagogía del proceso y del proceso de paz y de la refrendación. Que viene lo de la pedagogía de la paz y viene algo muy importante, es un proyecto muy bueno que tiene la Presidencia de la República, me parece. Sí, está la conversación más grande del mundo, que es otra, Rafael, María Alejandra maneja, y es que en esa pueden entrar todos los que nos escuchan, no tienen necesidad, entran a internet. Sí, la gente pregunta quién puede entrar a la conversación más grande del mundo. Sí, Rafa, porque es que la gente dice, es que yo no conozco el proceso de paz, yo no entiendo qué es. Y entonces, mire, no se trata en meternos tanto en una cartilla o un elemento que nos vaya a complicar. Lo más importante es saber 5 cosas, Rafael. 1, que van a entregar las armas los guerrilleros. 2, que van a tener que pagar cárcel. No van a entregar, van a dejar las armas y la van a recibir las Naciones Unidas. ¿Para qué? Para hacer 3 monumentos. Bueno, hacemos un primer corte
para unos mensajes institucionales y ya volvemos con el doctor Jaime Gutiérrez Ospina. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Doctor Jaime Gutiérrez, ¿cuál es la función de la acción comunal y el trabajo que desarrolla al interior del comité? Sí, mire, este proceso de paz nosotros hemos concebido de que, siendo la organización social más grande que tiene el país, 72.000 juntas de acción comunal, con una población afiliada de más de 10 millones de ciudadanos en nuestra organización, cuando la FARC-EP deje las armas o el Ejército de Liberación Nacional se suma a este proceso, van a llegar a nuestros territorios, a nuestros barrios y veredas. Allí la organización social más representativa de la acción comunal, la Junta de Acción Comunal, y son los organismos comunales, las asociaciones, federaciones, la confederación que aglutina todo este proceso. Entonces nosotros, viendo que somos la organización social que más víctimas les ha colocado el conflicto, nosotros tenemos a la fecha 10.875 homicidios en los últimos 20 años de este conflicto que tenemos. Y además este año llevamos 18 homicidios. Somos los más asediados por la violencia. Entonces nosotros hace 2 años en el Congreso Nacional Ideológico y Programático realizado en Medellín nos declaramos las Juntas de Acción Comunal Territorios de Paz y también le apostamos al proceso de paz. Es un compromiso que tenemos nosotros con Colombia, no es con el presidente de la República, ni con senadores, ni con los representantes. Es un compromiso que tenemos nosotros, la acción comunal, ¿con quién? Con nuestro país, con las nuevas generaciones que tienen nuestros. Doctor Jorge Rondón, a eso iba precisamente, ya que se refiere el doctor Gutiérrez, la paz no tiene nombre. ¿Y cómo la apuntan los sectores campesinos y agropecuarios del país? Mire, una primera claridad es que la guerra la han soportado y los muertos los campesinos en todo el país. Sí, los indígenas, los afrodescendientes somos los que hemos puesto los muertos en esta guerra. Y creemos que es desde las regiones, que es de allá desde la vereda del municipio, donde se tienen que buscar los mecanismos para superar esos momentos difíciles que nos ha dejado la guerra. Y que ha sido, digamos, la herencia que nos ha quedado de nuestros padres y que no queremos dejarle a nuestros hijos. 50 años. Aquí, 50 años, toda una vida en ello. Entonces, lo primero que debemos dejar claridad es que el hecho de que cese la guerra, ya el primer punto que se acordó, el cese de hostilidades, para nosotros esa es una ganancia, eso ya es digamos, un beneficio de que no tengamos que presentar más muertos en los campesinos. Y el segundo elemento es que iniciemos un proceso,
luego de la firma de estos acuerdos, para que al final, en 10, en 20 años, Una implementación, lo que realmente viene. tengamos un estado armónico donde podamos convivir todos. En el campo, si no se llevan, digamos, los servicios, la tranquilidad, lo básico que necesita el productor agropecuario para suministrar la seguridad alimentaria al pueblo, va a ser muy difícil. Por eso le pedimos al gobierno nacional, a la misma organización de la FAREP, que tiene que sentarse con los campesinos, con las organizaciones, está la misma acción comunal. Las asociaciones de productores tenemos en todo el país asociaciones que son las que con ellos se debe trabajar conjuntamente para que entre todos absolutamente los grupos armados, las institucionalidades y la sociedad civil de la cual estamos haciendo parte en el Consejo Nacional de Paz encontremos la salida. Pero, doctor Rondón, en las regiones también están los apáticos, la gente que no cree en el proceso de La Habana. Cuando usted nos habla de todo esta, los agropecuarios, los ganaderos, los campesinos, los pequeños productores, pero hay gente que no ha leído. ¿Usted qué le tiene que decir a aquellos que no creen realmente en el proceso de La Habana en este momento? A ver, la guerra es muy fácil de hacerla. Lo difícil un poco es buscar esos consensos con los diferentes actores para convivir en el territorio que es donde estamos. Básicamente, ¿cuál es el mensaje? Que nos enteremos realmente de cuál es el alcance de lo que allá se ha pactado o se está negociando y que entendamos que esa no es la paz. Sencillamente ya lo que se está buscando Es un documento, un son acuerdo. unos elementos básicos para sentarnos a conversar. Y conversando a través del diálogo es que nos vamos a entender para resolver las diferencias que tenemos los unos y los otros. Pero la solución, ya estamos cansados de la guerra, no queremos más guerra, todo el mundo lo hemos expresado. Y pues los que les gusta la guerra, pues el mensaje es sentémonos y convivamos en paz, que ya es la hora realmente para todos. El reto viene fuera ahora, Jorge. Los actores. Jorge, el reto viene ahora, porque en La Habana lo que se están firmando son unos acuerdos, como usted lo acaba de decir, pero la construcción de paz la hacemos usted, Quevedo, todo Todos mundo. en la casa, La todos construimos todos allá en el territorio, en nuestro hogar, en nuestras organizaciones, en la acción comunal, en las asociaciones, en el municipio, en nuestra vereda. Lo tenemos que concejales, construir diputados, nosotros. Allá todos. no nos la va a construir ni la FARC ni el gobierno. Somos nosotros, absolutamente toda la sociedad civil en conjunto, que vamos a tener que dejar las diferencias y sentarnos y convivir en armonía. Y en ese orden de ideas, doctor Quevedo, los diputados soldados de la paz, pero entonces, ¿cómo hacer ese camino? ¿Los diputados están realmente metidos en este proceso? Mire, Rafa, los diputados pertenecen a diferentes sectores políticos. Y hay un sector político que efectivamente, como es conocido, quiere la paz, pero la quiere de una manera diferente, la plantea de otra manera. Pero la gran mayoría de los diputados, por decir un 94% de los diputados del país, han manifestado su intención de jugarle al proceso de paz, al proceso de refrendación, de decirle sí a la paz. Rafael, porque es que, lo decía Jorge y lo decía Jaime, quienes no han puesto los muertos en las ciudades es fácil decir no, porque no lo han sentido. Pero comunales, agropecuarios, concejales y diputados hemos puesto los muertos durante estos 50 años. No solamente eso, es que la democracia está en ese proceso. Si hay paz, hay democracia. Por eso, Rafael, en los cuerpos colegiados, consejos de asamblea, no estamos en contra en que tengan participación los grupos alzados en armas que efectivamente planteen que entran a la sociedad civil, a la vida civil y se reinsertan a la sociedad, que ellos jueguen políticamente como juegan todos los sectores, que armen su grupo político, que salgan y le digan a la gente, oigan, mi propuesta política ya no es con un fusil obligando al otro a que vote conmigo, es con mis ideas, que muestren qué ideas tienen. La parte política, porque el voto, la democracia. Lo esencial de una guerrilla, ¿qué es? Que quieren coger el poder, esa es la vocación de la guerrilla, coger el poder por las armas. ¿Por qué se han ido ellos al campo supuestamente? Porque su ideología no les permitió estar dentro de la sociedad en una parte electoral. Bueno, me permite... Perdón, Rafael, otro elemento, es que la injusticia que existe en este país, la brecha entre el pobre y el rico,
hace que la guerrilla también comience a reivindicar esa lucha en el sector campesino, en el sector de base. Entonces, hay que mirar Y con esto, las diferencias que hay en los diferentes sectores y estratos, vamos a otro corte de mensajes institucionales y regresamos con diputados y senadores. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por 2 cámaras. El Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en 7 comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. El senador Luis Ebelis Andrade también ha sido invitado a la mesa de negociación en La Habana, Cuba, en 2 oportunidades, en representación de la comunidad indígena y afro de Colombia. Primero, ha sido una experiencia muy importante poder participar desde la Comisión de Paz del Congreso de la República en facilitar el diálogo con las regiones, escuchar a las personas de las distintas regiones, a las víctimas, a los hombres, a las mujeres, a los afros, a los indígenas, sobre qué esperan que una vez termine el conflicto armado. Eso ha sido reconfortante, saber que a pesar del dolor que ha causado la guerra, la gente está dispuesta a que se firme un acuerdo de terminación del conflicto armado y se sienten las bases para construir un país distinto. Esperan también niveles de justicia, pero más que justicia, lo que esperan es la verdad, que le puedan decir qué fue lo que pasó con sus familiares, por ejemplo el tema de los desaparecidos, que puedan saber dónde quedaron, que puedan rescatar sus restos. Pero también la gente en los territorios espera, deje las armas, dedíquese más bien, reconozca lo que ha hecho, el daño que ha hecho, pida perdón, dispóngase a cambiar y a contribuir a que esta sociedad avance hacia una sociedad más justa, más tolerante, donde no se mate por pensar diferente. Esperamos que así como las FARC fue capaz de sentarse a la mesa y que hoy ya podamos, ya con ellos, con las FARC se tiene un avance, yo espero que no haya ningún retroceso, también el ELN se disponga, muestre gestos de que quiere la paz, que quiere dejar las armas para dedicarse a la actividad política. Estamos cansados de la guerra en nuestros territorios, no queremos más muertos, no queremos más persecución, no queremos más señalamiento de ninguna de las partes. Aquí los soldados, los policías, los hombres que se alzan en armas, hombres y mujeres que alzan en armas son colombianos y colombianas, hijos de nuestra patria. Doctor Jaime Gutiérrez, seguimos con el tema de la paz, FARC
y no salimos de ahí. Pero viene un tema muy importante. ¿Cuál es la posición de ustedes en el comité también frente a esos diálogos del Ejército de Liberación Nacional? Sí, mire, la verdad es que el Consejo Nacional de Paz tiene unas facultades muy expresas en sus funcionamientos, ¿cierto? Nosotros podemos explorar, avanzar, concertar alguna agenda con los actores al margen de la ley. Y podemos recomendarle al presidente de la República un proceso de diálogo con los actores que consideremos convenientes que están desestabilizando el país. Con el Ejército de Liberación Nacional, el doctor Framper ha venido avanzando ya en esos diálogos. Ya hemos tenido 3 reuniones con él. Está más centrado en la participación de la ciudadanía. Hay voluntad, ojalá el Ejército de Liberación... Pero la violencia Ojalá, del no, pues por eso, Rafael, ojalá el Ejército de Liberación Nacional entregue los secuestrados, que él se siente ligero con el gobierno y con las comisiones para que podamos articularnos todos en estos acuerdos y poder construir la paz verdadera con todos ellos. Aquí es una invitación que hacemos desde el Consejo Nacional de Paz al Ejército de Liberación Nacional, que ya reflexionen ya y nos sentemos a hablar y que suelten los secuestrados. Doctor Quevedo, pero es que lo que le insisto al doctor Gutiérrez, el Ejército de Liberación, los televidentes y la sociedad se pregunta, los exintegrantes de las FARC, de los grupos alzados más, del narcotráfico, de todos los sectores, dicen que están integrando el ELN y que entonces así no se va a conseguir una paz. ¿Qué tiene usted que decir? Mire, la paz inicia por algo. Todo que inicia grande es monstruoso. Las cosas tienen que tener un principio. El principio es este. Yo pienso que los presidentes que han hecho el intento de dialogar, que no han tenido éxito, con la diferencia del presidente Santos, que ha llegado a este momento, nosotros no podemos considerar que con la firma de los acuerdos con las FARC se va a acabar todo. No, este es un primer principio y es un llamado a todos aquellos que nos escuchan hoy desde el campo, en las ciudades, que pretenden continuar con ese proceso violento. ¿A qué? Primero, a que ya un grupo muy antiguo, como son las FARC de 50 años, reflexionó y dijo: al Estado no lo vencemos con las armas. Hay que entrar a la vida civil, hay que entrar a la democracia. El Estado tampoco logró efectivamente doblegarlo. Le ha hecho unas bajas, le ha hecho algo, pero el costo para la comunidad, para la sociedad civil ha sido grandísimo. Claro. No solamente en muertos, en plata, en atraso. Tenemos un atraso bestial, de infraestructura, vial, de todo. Rafael. Entonces, ¿qué pasa? Con este primer paso que damos, Dios quiera, y el presidente el señor ilumine al presidente y a los guerrilleros y firmemos ese acuerdo. Y como decía Jorge y Jaime, vamos a comenzar a construir ese proceso, esa paz entre todos. Esa implementación. Esa implementación. Pero ¿qué pasa? Que estos que se están quedando por fuera se van dando cuenta que aquí todo el ejército que está quedando libre, porque ya no vamos a combatir a las FARC, hay que ponerlos a que combatan a estos reductos que no quieren ingresar al proceso de paz. ¿Para qué? Para demostrarles que lo mejor para ellos y para Colombia es que ellos entren y firmen prontamente ese proceso de paz. El presidente Santos ha dicho con el ELN: oiga, entreguen los secuestrados y sentémonos ya, que igual que las FARC podemos llegar a unos acuerdos. Y las BACRIM, yo creo que siempre van a haber BACRIM, van a haber gente que no está de acuerdo, ya lo han dicho algunos frentes, no estamos de acuerdo por esto. ¿Qué va a pasar con eso, Rafael? Y ya que toca las BACRIM, pero toquemos un poquito otra de las FARC. Lo de San José del Guaviare ahorita, ¿qué sucede? ¿No se cae el proceso? ¿No se cae? Pero hay una cosa, es que aquí estamos solamente marcando FARC y el Ejército de Liberación Nacional, pero también tenemos que mirar, pero también tenemos que mirar el Estado, las entidades del Estado. ¿Usted cree que la política penitenciaria es justa cuando hay un poco de gente recluida en unas condiciones infrahumanas? Hay que comenzar a arreglar la injusticia, el modelo de la salud en Colombia también genera violencia. El modelo educativo, el modelo económico nuestro. Entonces mire que no solamente es la guerrilla la que desestabiliza el país, sino que aquí también es una invitación al Congreso de la República, ¿sí?, a hacer unas reformas de fondo para poder ir equiparando, igualando y acortar la brecha entre el más rico y el más pobre. Eso, precisamente les iba a preguntar eso. ¿Cómo está esa relación del Consejo Nacional de Paz, el Congreso de la República, en llevar a cabo esa reforma económica, esa reforma de infraestructura que se requiere, dotar de herramientas para que se pueda implementar la paz? Mire, indudablemente, y lo toca Jaime ahora,
Mientras no haya una política pública realmente para atender el sector agropecuario, no es posible que haya paz. No hay implementación. Mientras no se cierre esa brecha entre lo rural y lo urbano, mientras no se cierre esa brecha entre los grandes capitales y las personas, los productores, va a ser muy difícil. Miremos, por ejemplo, los resultados que arrojó el Censo Nacional Agropecuario, donde dice que solamente el 3% de los productores tienen asistencia técnica, donde la propiedad de la tierra está centrada solamente en un 5% de la población. Entonces ahí mostramos unas diferencias grandes, pero mire, yo sí quisiera dejar aquí una reflexión. Yo estuve en la institucionalidad en el ejército durante 24 años y estuve actuando en el teatro de la guerra. Tocó el frente de combate, y definitivamente lo que podemos decir es que Colombia en su historia ha padecido 87 guerras de diferentes dinámicas. Y tradicionalmente eso ha existido. Eso no se va a acabar. Ese conflicto no se va a acabar. Pero si lográramos que realmente la clase dirigente, la clase política entendiera que se tienen que cerrar esas brechas, que tiene que haber justicia. Usted lo acaba de mencionar, la justicia se la aplican a los de Ruana, como dicen en mi departamento. Mientras no haya una prontitud en acelerar, digamos, esos procesos, va a ser muy difícil. Mientras no se ataquen esos focos de corrupción, va a ser muy difícil, no vamos a encontrar ninguna paz. Entonces, de tal manera que lo que estamos desde el Consejo Nacional de Paz es pidiéndole a la institucionalidad, al gobierno, que realmente se incorporen a todos los integrantes de la sociedad civil y entre todos busquemos realmente las soluciones que se necesita para vivir en paz. Estos son nuestros invitados en este programa en el día de hoy, pero sí me gustaría, amables televidentes, que ustedes escucharan el mensaje que dejan nuestros invitados, esa reflexión que dejan de cada uno desde su punto de vista sobre estos acuerdos de La Habana y la implementación de la paz. Doctor Quevedo. Sí, es un llamado a todos los colombianos para que desde nuestra casa, primero desde nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestro colegio, en nuestra universidad, empecemos a construir esa paz que tanto anhelamos los colombianos. Doctor Jaime Gutiérrez. Yo quiero invitar a todos los colombianos a que despojemos nuestro espíritu del odio, de la intriga, del rencor, que abramos este corazón, que le digamos sí a la paz, a la refrendación de esos acuerdos. Invito como ciudadano del común, de la organización social, al Centro Democrático, para que venga a trabajar con nosotros de la mano y ver un país en paz. Doctor Rondón, ese mensaje entonces para los colombianos desde todos estos diálogos que se ven desde La Habana. Bueno, decirles a toda Colombia que la paz se siembra en el campo y que es con las personas que habitan allí y que tiene que haber solidaridad con todos los actores realmente de la sociedad civil para que reparemos un poco ese descuido que ha habido de la clase dirigente hacia el sector rural. Hemos llegado al final de Diputados y Senadores hoy con el tema de la paz. Nuestro mensaje institucional: la paz está en el corazón de todos los colombianos. Reconciliémonos. Hasta nuestra próxima emisión. Gracias.